interruptor pues va a hacerse un cierto efecto, ¿sí? Que al tratar de cambiar la corriente a través de un elemento inductivo demasiado rápido puede resultar en una descarga inductiva que podría dañar los elementos circundantes o el propio sistema. Entonces, en ese momento en que nosotros hacemos la apertura del interruptor, pues podemos nosotros generar ese efecto, ¿verdad? Entonces podemos nosotros, en un ejemplo de un relevador en donde tenemos este relevador que tiene un inductor, ¿sí? En el momento que está circulando corriente a través de él, pues genera un campo magnético que hace que el relevador abra o cierre los contactos para tener una acción ya de alguna manera programada, ¿sí? Pero pues obviamente nosotros necesitamos cerrar o abrir el interruptor para poder hacer esa actividad, ¿verdad? Entonces, durante el cierre del interruptor, la bobina ganará una corriente constante. Al cerrar el arco puede causar un problema en el relevador, ¿sí? Por una sobrecorriente que se pueda generar ahí. Por lo tanto, pues se pueden colocar algunos elementos adicionales, como es un capacitor, ¿sí? En paralelo, digamos, al switch, o una resistencia en serie con un capacitor que hace un circuito denominado snoozer, que es la función que tiene, pues es cortocircuita el componente de alta frecuencia. La resistencia en serie es para proteger la corriente de sobretensión, la resistencia que tenemos nosotros R en serie, ¿sí? Para la sobretensión. Un condensador es paralelo al interruptor, está actuando como un bypass o cortocircuito del componente de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, con esto nosotros podemos, pues, proteger lo que sería el relevador. La solución que podemos también dar es con un diodo que se va a conectar en paralelo al relevador, en donde en el momento en que nosotros cerramos el interruptor, la bobina de alguna forma polariza al diodo de manera directa, de tal forma que circula la corriente a través del diodo, y con esto protege al relevador, ¿sí? Un diodo se coloca paralelo al elemento inductivo. Cuando el interruptor se abre, la polaridad del voltaje a través de la bobina encenderá el diodo, proporcionando así una ruta de conducción para el inductor, que la corriente que pasa por la bobina. Bueno, pues aquí, por ser un circuito serie, pues se cumple esa condición. Otra aplicación que se puede dar en el diodo es colocarlo en la base emisor un transistor NPN. Por ejemplo, este es un transistor NPN, tenemos el colector, la base y el emisor. Entre la base y el emisor colocamos nosotros el diodo, de tal manera que estamos limitando a 0.7 volts el voltaje entre estas dos terminales, ¿sí? De hecho, la unión base-emisor se presenta, como vamos a ver en las próximas clases, se presenta una unión como de un diodo, ¿sí? De un diodo normal, entre base y emisor, que tiene ese valor de 0.7, pero puede tener variaciones por la misma situación de polarización que se le da al transistor, ¿sí? Por lo tanto, se considera un diodo, digamos, físico colocado entre base y emisor para poder tener esa limitante de voltaje a 0.7 volts. También se puede colocar en el colector, de tal manera que el diodo permita el paso de la corriente colector hacia el colector, ¿sí? Y de base a colector, pues la bloquee, que no circule corriente entre base y colector, ¿sí? Que sea de colector hacia abajo, ¿verdad? Entonces con eso se puede lograr ese efecto, ¿sí? Para que no exista este retorno de corriente de base colector.
Otra aplicación que puede hacerse es colocarlo en la entrada del amplificador operacional. Aquí en el caso del amplificador operacional, pues va a tener una función de acuerdo a la configuración que tenga el amplificador operacional, pero aquí el efecto que se ve en la entrada, pues es considerar que vamos a estar limitando la entrada, ¿sí?, a ciertos valores de entrada, que va a ser de 0.7 volts, el voltaje de umbral para el diodo 1 y el diodo 2 de 0.7 volts, ¿sí? Si nosotros tenemos una señal de entrada, como se muestra aquí en la primera figura, que es de 400 milivolts, tanto positivas como negativas, en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, entonces a la salida pues vamos a tener la misma señal, ¿verdad? A la salida de los diodos, aquí en la entrada del operacional, vamos a ver nosotros que tenemos los 400 milivolts negativos y los 400 milivolts positivos, entonces tenemos la misma señal de entrada. ¿Por qué? Porque el valor, digamos, no logra que los dispositivos se pongan en conducción y se vea el efecto de los 0.7 volts, es menor a los 0.7 volts, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que tenemos a la salida. En el caso que nosotros tengamos una entrada en el semiciclo positivo de 1000 milivolts y en el semiciclo negativo de 900 milivolts, entonces veremos aquí cómo se está limitando en la entrada, digamos, por los diodos que se están polarizando, ¿sí?, de manera directa. En el caso del semiciclo positivo va a ser 700 milivolts, que va a estar limitando por el diodo de 1, y por el diodo de 2 pues va a estar limitando a menos 700 milivolts, ¿sí? Entonces aquí estamos limitando los valores del voltaje pico de la señal de entrada, que es mayor a los 0.7 volts, entonces lo limitamos aquí a 700 milivolts en tanto de positivo como negativo. Y pues tenemos los diferentes arreglos que se pueden presentar, en donde tenemos el voltaje de entrada, la resistencia limitadora y el diodo D1, ¿sí?, y el diodo D2, ¿sí? Y la otra forma de hacer la configuración pues es tener la resistencia de entrada con el diodo D1 y el diodo D2 en paralelo, ¿sí? Están de alguna forma encontrados los diodos, ¿sí? Entonces, al introducir un voltaje para aumentar la limitación de la porción positiva y limitar a 0.7 volts a la porción negativa antes de alimentar al operacional, podemos nosotros ver aquí el efecto que se produce con el arreglo como lo tenemos donde tenemos el voltaje de entrada, la resistencia limitadora, y vamos a tener aquí un diodo D2 que vamos a tener un valor de 0.7 cuando está conduciendo o está polarizado directamente, y el otro que va a tener también, si está polarizado directamente, los 0.7 y va a estar referenciado a un voltaje de más 6 volts, ¿verdad? Entonces vamos a tener nosotros 6.7 volts en esta parte de aquí. Lo que tendríamos como resultado que el semiciclo positivo va a estar limitado a 6.7 volts, que es la suma de los voltajes que tenemos aquí en la entrada del operacional, y el negativo va a estar limitado a 0.7 volts, que es el voltaje de umbral del diodo, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues podemos nosotros estar enviando, digamos, la señal de entrada válida, digamos, al operacional, de acuerdo a las necesidades que se tengan. Otra aplicación podría ser un seguro de polaridad. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, vamos a tener nosotros una fuente de alimentos. Sí, en donde tenemos nosotros aquí una resistencia limitadora, un diodo que va a estar en paralelo a la entrada, y de tal forma este circuito es para evitar que por error se conecte
sea conectar la batería con una polaridad incorrecta, ¿sí? Entonces nosotros, si la polaridad está bien, entonces el circuito del diodo está abierto, ¿sí? Si estamos polarizando bien, eso quiere decir que tenemos más y menos, estamos polarizando de manera inversa el diodo, entonces se va a comportar como un circuito abierto. Vamos a tener aquí la entrada de 16 volts, tenemos en la resistencia una caída de 4 volts, entonces aquí tenemos en el sistema 12 volts. Si nosotros estamos con la otra polaridad de manera inversa, el diodo pues va a estar conduciendo y va a tener un voltaje de umbral de 0.7 volts, que es que de alguna forma el que pues le va a presentar, ¿sí? Debido a que está mal conectado a la fuente, entonces el resto de voltaje se queda en la resistencia, que son 15.3 volts, ¿sí? Entonces el diodo aquí en este caso conduce y nada más tenemos el voltaje de umbral, ¿sí? Y pues al sistema pues le presenta un valor muy pequeño que no excita a todos los demás, ¿verdad? Y además no le afectaría. Otra forma o otra arreglo que podemos hacer es el respaldo del alimentado por batería. Nosotros podemos tener nosotros una batería de 12 volts que va a estar alimentando a un sistema, ¿sí? Tenemos de alguna manera dos diodos, que es el diodo D1, ¿sí? Que de alguna forma va a estar polarizado de manera directa con la fuente que tenemos de 12 volts. Y tenemos el diodo D2, ¿sí? Que ahorita vamos a ver su función, y una fuente de alimentación de 9 volts, que bueno, va a alimentar toda la electrónica del lo que sigue, digamos, del circuito, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando ya la energía eléctrica está conectada, el diodo D1 está encendido, ¿sí? El diodo D1 está encendido, entonces está conduciendo el diodo D1, ¿sí? Y el diodo D2 está apagado, está abierto, ¿sí? Entonces, pues funciona, digamos, con la fuente de alimentación de 12 volts, ¿sí? Por lo que solo funciona la energía eléctrica. Cuando se desconecta la energía eléctrica, o sea, cuando se desconecta, se corta, digamos, la energía eléctrica de 12 volts, y entonces el diodo D1 se va a considerar como abierto y el diodo D2 va a estar conduciendo, ¿sí? Entonces el diodo D2 va a conducir y va a alimentar con la batería de 9 volts a lo que sigue del circuito. También puede ser un detector de polaridad. Aquí, si estamos, digamos, con una polaridad más y menos, estamos polarizando pues, con el azul, ¿sí? El diodo D1 está polarizado de manera directa, está conduciendo, luego polariza también al LED 1, que es el verde, ¿sí? Y cierra el circuito hasta la otra terminal, que es la terminal negativa. Si se cambia la polaridad, entonces el diodo D2 está polarizado directamente y el LED también está encendiendo, ¿sí? Y está permitiendo el paso, digamos, está en conducción y el otro está abierto, el diodo D1. Por lo tanto, la corriente va por el flujo rojo, ¿sí? Perdón, el flujo, sí sería el flujo rojo, que sería a través de esta juego de diodos, el diodo 2 y el LED 2, y que va a estar encendiendo en rojo, que va a indicar la otra polaridad, ¿sí? Otra aplicación sería un circuito de niveles de referencia de voltaje, en donde tenemos una fuente de alimentación de 12 volts, tenemos una resistencia que va a tener una caída de voltaje de 4.6 volts, y pues aquí podemos ver que tenemos diodos en paralelo, ¿sí?
en paralelo a la fuente y en serie estos diodos, que va a ser de 0.7 volts, el diodo de unión número 1, el otro va a ser de 0.7 volts y el otro va a ser un diodo Zener, está polarizado de manera inversa y que va a tener un voltaje Zener de 6 volts, que bueno, vamos a ver más adelante, más a detalle lo del Zener, pero aquí se considera que tenemos un valor de voltaje de 6 volts. ¿Sí? De tal manera que, pues, dependiendo del punto donde estemos conectados, va a ser 6 volts, 6.7 o 7.4 volts. Entonces, nos está proporcionando este circuito diferentes valores de voltaje de referencia. ¿Sí? Entonces, para establecer un nivel de voltaje insensible a la corriente de carga, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, podríamos tener diferentes opciones o alternativas para poder lograr que si tenemos una fuente de alimentación de 9 volts y requerimos 6 volts, entonces que se mantengan esos 6 volts, tenemos que poner algo en medio aquí para poder hacer que tengamos a la salida los 6 volts. Entonces, una opción es usar una resistencia externa, por lo tanto tenemos 9 volts, tendríamos aquí la resistencia de carga de 1 kilo ohm, tendríamos el voltaje en la resistencia de carga que sería 1 kilo ohm por 9 entre la suma de la resistencia de 470 ohms y 1 kilo ohm, va a dar un valor de 6.1 volts. ¿Sí? Pero bueno, con esto la carga es de 1 kilo ohm, luego usando el divisor de voltaje determinamos el valor de la resistencia externa y obtenemos aproximadamente 470 ohms, calculamos el voltaje en RL y nos da este valor de 6.1 volts. Pero si cambiamos la carga a 600 watts, pero la externa sigue siendo la misma, entonces el voltaje de 4 de salida pues se bajaría a un valor de 4.9 volts, por lo tanto el sistema no funcionaría correctamente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la carga que nosotros variemos, ¿sí? O la corriente que nosotros estemos solicitando, puede ser que se salga del rango del manejo que tiene la fuente en esta condición y se caiga el voltaje a 4.9 volts en lugar de estar dando 6.1 volts. ¿Sí? ¿Qué podríamos nosotros hacer? Bueno, lo que nosotros podríamos hacer es colocar diodos en serie, 7 volts, son 4, van a ser 2.8 volts. En total lo que vamos a tener aquí digamos, en este divisor de voltaje, si la fuente de alimentación es de 9 y tenemos una caída de 2.8 volts entre los diodos, y la resistencia de carga entonces va a tener un voltaje de salida de 6.2 volts. ¿Sí? Aquí la suma de los voltajes se da total 9, ¿verdad? Con una resistencia de carga de 1 kilo ohm o 600 ohms. ¿Sí? Entonces, pues en ese rango vamos a estar obteniendo esos 6.2 volts. ¿Sí? Usando los diodos, el voltaje se puede convertir usando 4 diodos de silicio que dan una caída de voltaje alrededor de 2.8, por lo que se obtiene el voltaje requerido de 6.2 volts. Esta red no es sensible a la carga. ¿De acuerdo? Entonces aquí no vamos a tener ese efecto. ¿Sí? Y bueno, tenemos algunos ejercicios en donde tenemos nosotros un circuito que tenemos un voltaje de entrada. ¿Sí? Tenemos un voltaje de entrada, la resistencia de 100 kilo ohms, un diodo de 2, una fuente de alimentación de 100 volts en serie a ese diodo. Entonces estamos limitando la señal, pero polarizando. ¿Sí? Un diodo que vamos a tener de 1 aquí en serie y una resistencia de 200 kilo ohms con una fuente de 25 volts y el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, en el circuito recortador de la figura D2, que sería el diodo que tenemos aquí en serie con la fuente de 100 volts, ¿sí? Compensa las variaciones de temperatura.
Admitamos que los diodos tienen una resistencia inversa infinita. Eso quiere decir cuando nosotros la polarizamos de manera inversa, pues es como un circuito abierto, y que la resistencia directa es de 20 ohms. Eso quiere decir que cuando estamos polarizando de manera directa el diodo, pues tenemos una resistencia de 20 ohms presente, y que tiene un punto de ruptura en el origen, o sea que no tiene voltaje de umbral, que VT es igual con 0. Calcular y trazar las características de transferencia del voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Demostrar que el circuito tiene un punto de ruptura extendido, es decir, dos puntos de ruptura muy próximos entre sí. Hallar las características de transferencia que resultaría si se eliminase D2 sustituyéndolo por la R, y demostrar que el doble punto de ruptura del apartado A desaparecería, quedando el único punto del apartado B si las resistencias directas de los diodos fuesen despreciables frente a la resistencia R. ¿Sí? Entonces, bueno, como la resistencia, habíamos dicho que en polaridad directa 20 ohms, pues es muy baja con respecto a los valores de resistencia de 100 kilo ohms y de 200 kilo ohms, ¿verdad? Tenemos aquí el punto BR, ¿sí? Y podemos considerar nosotros que BI menor o igual a 25 volts. Entonces el diodo D1 y el diodo D2, o sea, ambos diodos, ¿sí? Estarán apagados, están como, digamos, como un circuito abierto, ¿sí? Entonces el voltaje de salida sería igual a 25 volts, que sería el voltaje de la fuente que tenemos aquí, ¿sí? El voltaje de salida, como aquí está en paralelo, sería el de 25 volts. Entonces el punto número 2 dice si el voltaje BI es de alguna manera mayor de 25 volts y menor que BR, entonces el diodo D1, el voltaje BR es el voltaje que tenemos aquí en este punto, entonces el diodo D1 está conduciendo, o sea, está conduciendo, el diodo D2 está como un circuito abierto, ¿sí? Entonces aquí está como un circuito abierto, y es como se presenta aquí. Tenemos nosotros el diodo D1 conduciendo y el diodo D2 abierto, ¿sí? Entonces nos queda un circuito como el que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la corriente I2, la corriente que circula a través de este circuito serie, va a ser igual al voltaje de BI, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Menos 25, que es la fuente, entre la suma, ¿sí?, de las resistencias, la de 100 y la de 200 kilo ohms, ¿sí? Entonces, el voltaje VO, que sería el voltaje que tenemos nosotros aquí, ¿sí?, sería igual a 25 más el valor de la corriente por 200, que es igual a 2 veces la corriente I, más la corriente I2, que multiplica BI menos 2I, entre 30I. El voltaje de salida pues va a ser igual a 2/3 del voltaje de entrada más 2/3 de la corriente I. Entonces, el voltaje, cuando sea válido que el voltaje de salida es igual al voltaje BR, que es el voltaje que tenemos aquí, que sea igual a 100 volts, entonces el diodo D2 empieza a conducir, ¿sí? Y por lo tanto el voltaje de salida que tengamos nosotros sería igual a los 100 volts. Y el voltaje de entrada sería aproximadamente igual a 137.5 volts. ¿Sí? Por lo tanto, ese valor de voltaje de entrada, cuando sea mayor a 137.5 volts, entonces el diodo D1 y el diodo D2 van a estar conduciendo, ¿sí? Y pues se va a presentar el circuito como lo tenemos aquí, ¿sí?, que tienen los dos diodos conduciendo, y tenemos la fuente de 100 volts y la
de 25 en serie con la resistencia, ¿sí? Entonces, lo que aquí vamos a tener en el voltaje de cero va a ser igual a 100 volts, ¿sí? En esa condición. Por lo tanto, en la primera parte, cuando el valor del voltaje es de 25 volts, pues no están conduciendo. Cuando vamos a tener un voltaje ya un poquito mayor, cuando entra a funcionar el diodo de 1 y el diodo de 2 esté abierto, pues vamos a tener un comportamiento como una pendiente, como una recta. Y luego cuando tenemos el valor de 100 volts mayor a 100 volts, que sería ya es 237 volts, se va a mantener, ¿sí? El valor de la salida de 100 volts, que sería cuando tengamos nosotros estos 137 volts, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos nosotros a la salida ese voltaje de 100 volts. Otro ejemplo, el voltaje de entrada del circuito de la figura es una señal sinusoidal con voltaje pico de 100 volts, considerando el diodo ideal encontrar el voltaje de salida. Aquí pues en el semiciclo positivo estamos polarizando de manera directa el diodo, entonces estamos polarizando de manera directa y estamos circuito, entonces se refleja el valor de la fuente a la salida de 10 volts, se refleja el valor de la fuente a la salida de 10 volts, ¿verdad? Cuando polarizamos en el semiciclo negativo de manera inversa, estamos con un circuito abierto y tenemos el semiciclo negativo hasta el valor máximo del pico de 100 volts negativos. Y luego se repite el siguiente ciclo, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta que tenemos nosotros. Todos los voltajes de entrada menores de 10 volts se reflejan en la salida, pero el ciclo positivo es recortado en 10 volts, como aquí lo estamos viendo. Otro ejemplo, que sería el mismo circuito, es que debemos asumir los parámetros a gran señal aplicados al diodo real del circuito del problema anterior. Son los siguientes. El voltaje directo de umbral es de 0.7 volts. La resistencia de corriente directa CD es de forward o de indirecta es de 10 ohms y la resistencia inversa es de 1 mega ohm. Entonces recuerden ustedes, cuando conduce el diodo vamos a considerar una resistencia interna del diodo de 10 ohms. Cuando está polarizado inversamente, que se comporta como un circuito abierto, la resistencia que va a tener es de 1 mega ohm. ¿Sí? Entonces nos piden determinar y graficar las características de transferencia si la resistencia R del circuito es de 100 ohms y se aplica una señal triangular como se muestra en la figura en la entrada del circuito, que es VI, determinar el voltaje de salida B2 utilizando las características de transferencia encontradas en el punto A. Entonces tenemos una señal de entrada triangular con un valor positivo de 30 volts y negativo de 30 volts. ¿Sí? Entonces tenemos el mismo circuito, pero ahora debemos considerar nosotros los valores de resistencia cuando estamos polarizando en directo y cuando estamos polarizando en inversa, y el voltaje de umbral cuando estamos polarizando en directo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con la polarización en inversa, ¿sí? Dice, el diodo no conduce, el voltaje V2 es menor, por lo que el voltaje del umbral del diodo es de 0.7. Siempre que la entrada de 1 provoque que V2 sea menor que 10.7, el diodo estará operando en la región inversa y el circuito puede ser reemplazado de la manera siguiente. Entonces aquí, como no logra conducir el diodo, estamos en polarización inversa y estamos adicionando la resistencia inversa, que es de 1 mega ohm al circuito. ¿Sí? Entonces así sería el circuito para analizarlo con ese equivalente en polarización inversa, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a Kirchhoff, tenemos que la suma de voltajes pues, va a ser igual con 0, entonces despejamos el valor de voltaje de V2, que va a ser igual a V1 menos la corriente que va a circular en el circuito, ¿sí? Por el valor de la corriente de 100 ohms, ¿sí? Donde el valor de la corriente va a ser igual a V1 menos 10 entre el valor de la resistencia de 1 mega ohm,
¿sí? Donde 10 10 es el voltaje que tenemos de alimentación de 10 volts, ¿verdad? Entonces, si sustituimos corriente en la ecuación que tenemos aquí anterior, decimos que el voltaje V2 es igual a V1 menos 100 por V1 menos 10 entre 10 a la 6, que es la resistencia de omega 1. ¿Sí? Y luego podemos ver nosotros que el voltaje V2 va a ser igual al voltaje V1 menos 10 a la menos 4, el valor de V1, más 10 a la menos 3, ¿sí? Ya haciendo la solución de la ecuación. Por lo tanto, quedaría que V2 va a ser igual a aproximadamente igual a V1 más 0.001, ¿sí? Que sería una ecuación que ahorita vamos a utilizar. Entonces, localizando los puntos en la región donde V2 es menor que 10.7, aplicando a la ecuación anterior, ¿sí? Podemos ver el punto 1 cuando el voltaje V1 es igual a 0, entonces el voltaje V2 va a ser igual a 0.001. ¿Esto qué quiere decir? Pues estamos nosotros aquí sustituyendo ese valor de voltaje 0, y entonces va a ser como resultado, ¿sí? Que V2 es aproximadamente igual a 0.001, ¿verdad? Y luego para el punto número 2, decimos que el voltaje V1 es igual a 10.7, entonces el voltaje V2 va a ser aproximadamente igual a 10.7. Y luego cuando V1 provoca que V2 se exceda a los 10.7 volts, el diodo está procesado de manera directa y puede emplearse un circuito equivalente mostrado en la figura. Ahorita vemos que sería la resistencia de 10 ohms y el valor del voltaje de umbral y del diodo que se estaría incluyendo en el circuito. Entonces podemos ver que, de nuevo, que el voltaje V2 va a ser igual a V1 menos 100 por la corriente I, ¿sí? Donde I pues va a ser igual a V1 menos 10.7, pues ya estamos considerando la suma de la fuente de voltaje más el voltaje de umbral, ¿sí? Entre la suma de las resistencias de 100 ohms y de 10 ohms, ¿verdad? Que son 110 ohms. Por lo tanto, el valor de V2 es igual a la ecuación que tenemos aquí, que es V1 menos 100 por V1 menos 10.7 entre 110. Y pues ya resolviendo, podemos ver que V2 es igual a 0.09 V1 más 9.73. Entonces, para poder encontrar los puntos, para graficarlos, podemos decir que el voltaje V1 para el punto 3 va a ser igual a 15 volts. Nosotros lo estamos proponiendo así, sustituimos en la ecuación y encontramos que el voltaje V2 va a ser igual a 11.08. Y en el punto 4, cuando V1 es a 25 volts, el voltaje V2 va a ser igual a 11.98. Por lo tanto, entonces se puede graficar la función de transferencia. Lo tenemos indicado, ¿sí? En donde tenemos el punto 1, que va a ser V1 igual con 0, ¿sí? Y V2 va a ser punto 0.01, que es este punto que tenemos aquí, ¿sí? Y luego en el punto 2, V1 es igual a 10.7 volts y V2 es igual a 10.7 volts, ¿sí? Entonces tenemos el otro punto aquí. Y luego el punto 3 va a ser V1 igual a 15 volts y V2 igual a 11.08. Aquí tenemos 15 volts, aquí tenemos mal el dato, es 11.08. Tenemos aquí 11.08, ¿verdad? Y el último punto sería donde tenemos V1 igual a 25 volts y tenemos V2 igual a 11.98. ¿Sí? Entonces podemos graficar nosotros aquí la función de transferencia. Luego el siguiente punto dice los voltajes de salida pueden ser obtenidos
1 en las ecuaciones encontradas dependiendo de la región involucrada y graficando los resultados con respecto al tiempo. Entonces tenemos en un punto que el voltaje cuando es igual con 0, V2 va a ser 0.001, el punto 2 cuando tengamos un voltaje de 10.7 volts, el voltaje de V2 va a ser también 10.7 volts. Y cuando tenemos un caso para el caso de conducción, el voltaje V1 de 30 volts, voltaje V2 de 12.43 volts. Y para el caso de no conducción, cuando tenemos menos 30 volts, pues vamos a tener menos 30 volts a la salida. ¿Sí? Entonces, podemos ver la gráfica de entrada, que es esta señal, que es una triangular de 30 volts positivos en el semiciclo positivo y menos 30 volts en el semiciclo negativo. Y podemos ver aquí los valores encontrados de 10.7 volts y como valor máximo de 12.43 volts. ¿Sí? Entonces ahí va a estar recortando la señal y en el semiciclo negativo pues va a estar la señal completa, ¿verdad? Y ya con esto, pues, terminamos el problema. Tenemos otro problema en donde tenemos una fuente de alimentación de corriente directa con una resistencia y un diodo emisor de luz. Vamos a ver la teoría del diodo emisor de luz más adelante, pero bueno, una de las características que tenemos aquí a la derecha, que es la curva característica del diodo, en donde pues el voltaje de umbral es un valor de voltaje mayor, ¿sí? En el caso del diodo LED, que va a ir variando de acuerdo al color que se vaya teniendo, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más es el ejercicio del circuito, ¿sí? Entonces, se desea diseñar el circuito de polarización de un diodo emisor de luz de arsenuro de galio conforme a la figura 1, que es la que tenemos aquí. La característica de corriente contra voltaje, que sería la gráfica que tenemos de la curva característica del diodo, ¿sí? Se representa en la figura 2, que es esta, ¿sí? En la que también se ha dibujado la recta de carga, que esta sería la recta de carga del circuito, de este circuito, ¿sí? Entonces se pide calcular el voltaje de LED, VL y la corriente en el punto de polarización. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que encontrar este valor de corriente y voltaje en este punto Q, en donde atraviesa la recta de carga a la curva característica del diodo, que sería en donde tengo ahorita el cursor. ¿Sí? Ahí. Los valores de la resistencia R y de la fuente de tensión VCC es lo que también nos están pidiendo. Entonces, pues nosotros podemos ver de la gráfica característica del diodo y la recta de carga, poder definir el punto Q, en donde ese punto, en donde corta, gráficamente podemos encontrar el valor de la corriente de 50 miliamperes, que es la corriente IQ, y el voltaje que tenemos nosotros en el LED, que va a ser VL, que va a ser de 1.5 volts. ¿Sí? Entonces tenemos aquí en este punto Q, ¿sí? Ese valor de voltaje y ese valor de corriente. Entonces, en el circuito, por suma de voltajes, podemos ver que va a ser igual a la alimentación menos la caída en la resistencia, menos el valor del voltaje en el diodo, que es igual con 0. Podemos nosotros encontrar de esa ecuación, despejando la corriente, que va a ser igual a la alimentación menos el voltaje del diodo entre la resistencia. ¿Sí? Cuando BL sea igual a VCC, eso sucede cuando la corriente I es igual con 0. Entonces el voltaje en el diodo pues va a ser igual al de la fuente de voltaje, ¿verdad? Y cuando la corriente va a ser igual a la alimentación entre la resistencia, cuando el voltaje BL es igual con 0. Entonces encontramos el punto, digamos, de corriente, que va a ser de 80 miliamperes, y encontramos el punto de voltaje, que va a ser de 4 volts. O sea, los dos puntos en donde de ahí se va a trazar la recta de carga, ¿sí? Que es el valor de la corriente, cuando tenemos un voltaje BL igual con 0,
y cuando tenemos encontramos el valor del voltaje, cuando la corriente del diodo pues es igual con cero, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros la intersección de la recta en el circuito, en el eje de tensión, que VCC va a ser igual con 4, ¿sí? El valor entonces de la corriente va a ser de 80 miliamperes, ¿sí? Y entonces la resistencia pues va a ser igual, si ya tenemos nosotros el valor de la corriente, tenemos el valor de VCC, pues vamos a tener nosotros el valor de 50 ohms de la resistencia que debemos de tener aquí. Aquí tenemos otro circuito en donde este circuito está constituido por una fuente de alimentación de 10 volts y una fuente E2 de menos 5 volts, ¿sí? Con resistencia R1, resistencia R2 y un diodo de silicio, ¿sí? Lo que nos piden encontrar en este circuito es determinar los valores de corriente, voltaje V1, voltaje V2 y voltaje de salida, que sí, sería igual en este caso a V2, ¿verdad? Entonces la solución que podemos ver es que ya presentado el circuito de esta manera, en donde tenemos la fuente de alimentación de 10 volts, la resistencia de 4.7 kilo ohms, el valor del voltaje de umbral por estar polarizado de manera directa, la resistencia y la caída de voltaje en la resistencia 2, lo que sería la fuente de alimentación de 5 volts, E2, ¿sí? Y el voltaje que tendríamos nosotros aquí a la salida, ¿verdad? Entonces, para determinar la corriente se plantea por leyes de Kirchhoff en la suma de voltajes, en donde tenemos nosotros toda esta malla, y nos dice que E1 menos B1, o sea, la caída en la resistencia 4.7 kilo ohms, menos VD, que es el voltaje del diodo, menos V2, que viene siendo la caída en la resistencia R2, más E2, que es el voltaje de 5 volts, igual con 0. ¿Sí? Entonces, pues hacemos de alguna manera un poquito el álgebra y despejamos el valor de la corriente, ¿sí? Dando, sustituyendo los valores y dando un valor de corriente de 2.072 miliamperes. Entonces el voltaje V1, pues si tenemos la corriente de 2.072 por la resistencia, pues va a tener un voltaje de 4.74 volts. Y V2, que es el voltaje en la resistencia R2, va a ser la corriente por R2, que va a ser de 4.50. En la malla de salida, que sería la malla que tenemos aquí, podemos decir que menos E2, que es la fuente de 5 volts, más V2, que es la caída en el voltaje en la resistencia R2, menos el voltaje de salida, que es igual con 0. Entonces reflejamos V0, sustituimos los valores y vamos a tener el voltaje de salida igual a menos 0.44 volts, ¿sí? Que está indicando que tiene una polaridad puesta indicada en la figura, el voltaje de salida, ¿verdad? Que es negativo. Con esto encontramos ya todos los valores de voltaje y de corriente que nos fueron solicitados. Tenemos otro ejemplo en donde nos piden determinar la corriente que circula por el diodo de la figura. Y tenemos una fuente de alimentación BX, una resistencia limitadora de R1 de 1 kilo ohm y un diodo, ¿sí? Aquí, para el primer punto, se considera que el diodo es ideal si deben encontrar los valores de voltaje y de corriente. Para el siguiente punto, se trata de un diodo con un voltaje de umbral, únicamente voltaje de umbral de 0.6 volts. Y como tercera opción, se trata de un diodo que tiene un voltaje umbral de 0.6 volts y una resistencia en directa de 10 ohms. ¿Sí? El voltaje de alimentación de 5 volts y la resistencia es de 1 kilo ohm. Para el primer caso, entonces consideramos que la corriente del diodo va a ser igual al voltaje que tenemos entre la resistencia. Entonces, por ley de Ohm se encuentra la corriente de 5 miliamperes.
En el siguiente caso se debe considerar el voltaje de umbral que se tiene en el diodo. Entonces el voltaje de la resistencia va a ser igual al voltaje de la alimentación menos el voltaje del diodo. Y el voltaje de la resistencia va a dar un valor de 4.4 volts. Y la corriente ID va a ser igual al voltaje de la resistencia entre la resistencia, le va a dar un valor de 4.4 miliamperes. Como punto C, tenemos que considerar el voltaje de umbral y la resistencia interna indirecta del diodo. Entonces vamos a tener la suma de voltajes, que es el voltaje en la resistencia, el voltaje en el umbral, menos el voltaje que tenemos en la caída en la resistencia interna del diodo, que es igual con 0. Aquí considerando, digamos, el equivalente, ¿sí? En donde tenemos el voltaje de umbral y la resistencia interna. Sustituimos los valores y encontramos nosotros que el voltaje o la suma de voltaje FR más BRD es igual a 4.4 volts. Y aplicamos ahí para encontrar la corriente del diodo, que va a ser igual a la suma de voltajes entre la suma de las resistencias, nos va a dar 4.35 miliamperes. Perdón, jóvenes. Bien, entonces, bueno, ya con eso resolvemos lo que nos pidieron, encontrar los valores de corriente y de voltaje necesarios para cada una de las opciones. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos pide encontrar el punto de operación del diodo, en donde encontrar el punto de operación del diodo quiere decir encontrar el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Tenemos una fuente de alimentación de 12 volts, que es la fuente que tenemos aquí. Tenemos una resistencia de R1 de 10 kilo ohms, R2 es de 5 kilo ohms, R3 de 100 kilo ohms y R4 de 50 kilo ohms. Un diodo, ¿sí? No nos dan aquí condiciones en este caso, ¿sí? Lo que se trata es que nosotros vamos a ver en las terminales del diodo, pues, tratar de ver ahí el valor de voltaje y la corriente, ¿verdad? Para esto podemos nosotros utilizar algo sencillo como un equivalente de Thevenin para poder calcular esos valores. Entonces la resistencia equivalente que se puede ver va a ser la resistencia R2, ¿sí? La resistencia R2 que va a estar en paralelo con R3 y R4. ¿Sí? Entonces esa sería la resistencia equivalente, ¿verdad? R2 en paralelo con el serie de R3 y R4, ¿verdad? Sería la resistencia equivalente, que es de 4.84 kilo ohms. Y luego el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje que tendríamos nosotros entre las terminales, ya considerando, digamos, ese punto entre el ánodo y cátodo del diodo, ¿sí? Que sería el voltaje de entrada, que sería que tenemos aquí, por la resistencia equivalente, que sería la que tenemos aquí ya resuelta, entre la suma de la resistencia R1 más la resistencia equivalente. Entonces aquí tendríamos ese voltaje de Thevenin, que sería de 3.87 volts, ¿sí? Utilizando el valor de la fuente de alimentación, que son 12 volts, y los valores de las resistencias. Entonces la RTH sería igual a R1 en paralelo con la resistencia equivalente. Entonces R1 con la resistencia equivalente en paralelo sería el valor de la RTH, considerando que nosotros estamos pasivando la fuente de voltaje para encontrar ese equivalente, ¿verdad? Entonces BD, por estar en paralelo aquí entre los puntos de diodo, podemos decir que es igual a BTH menos la caída en la resistencia RTH del equivalente que se encontró, ¿verdad? Entonces PD pues va a ser de 0.7 volts, ¿sí? Y la corriente ID, despejando ya el valor de ID, va a ser BTH menos BD entre RTH,
que nos va a dar una corriente de 973 microamperes. ¿Sí? Entonces, ya con esto encontramos el punto de operación, que va a ser en este caso de 0.7 volts, ¿sí? Y el valor de la corriente de ID de 973 microamperes. ¿Sí? Bien, jóvenes, pues dejamos hasta ahí el día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. No, profesor. Bien, entonces permítanme tantito.